Hola gente de YouTube, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el canal Veterinary Makes Tips. Hoy vamos a hablar de intoxicación por uvas y pasas en perros. Los perros están expuestos al consumo de uvas y pasas en diferentes formas. Desafortunadamente en ellos estas pueden ser tóxicas, causando diversas reacciones adversas. Las uvas con semilla, sin semilla, cultivadas en casa o compradas en el mercado o en la tienda de cualquier marca, pueden resultar tóxicas para ellos, se han asociado con toxicidad. El componente tóxico parece ser soluble en agua y se encuentra en la pulpa de la uva. Desafortunadamente no se conoce exactamente cuál es el mecanismo de acción, sin embargo puede provocar alteraciones gastrointestinales e insuficiencia renal aguda en los perros. Actualmente la dosis mínima reportada para causar toxicidad es de 9 a 18 gramos por kilogramo de uvas y de 3 gramos por kilogramo de pasas. Sin embargo, al no conocer exactamente cuál es el mecanismo de acción, todos los casos de ingestión de uvas y pasas en perros deberían considerarse potencialmente serios. En cuanto a los signos clínicos se refiere, durante las primeras 2 horas es posible percibir vómito, en el cual algunas veces se aprecian restos de uvas y pasas parcialmente digeridas. Puede haber diarrea, letargia y polidipsia en las primeras 6 horas posteriores a la ingestión y pueden aparecer signos de insuficiencia renal aguda en las primeras 24 horas posteriores a la ingestión hasta algunos días después, y estos incluyen anorexia, depresión, letargia, vómito, dolor abdominal y poliuria polidipsia al inicio del problema, la cual puede evolucionar a oliguria o anuria si el caso es severo. El diagnóstico se realiza con base en la historia clínica de consumo de uvas y pasas, con base en los signos clínicos encontrados al examen físico general y con base en los resultados en las pruebas de laboratorio y ultrasonido abdominal. En la química sanguínea normalmente encontramos incrementados los valores de urea, creatinina, fósforo, calcio total, calcio ionizado también y amilasa. En el examen general de orina podemos encontrar isostenuria, proteinuria, hematuria microscópica, mientras que en el ultrasonido abdominal encontramos las corticales renales hiperecoicas, agrandados los riñones y disminución en la diferenciación córtico-medular. Una vez corroborado el diagnóstico, el vómito debería inducirse dentro de las 2 primeras horas posteriores a la ingestión y administrar carbón activado a razón de 1 a 4 gramos por kilogramo cada 4 a 6 horas durante las primeras 24 horas. Posteriormente, si el paciente no presenta alteraciones al examen físico general, se sugiere fluidoterapia de 90 a 120 mililitros por kilogramo por día durante por lo menos 48 horas. Posteriormente se deben de monitorear los marcadores de función renal. Si estos se encuentran aumentados, se sugiere continuar con la fluidoterapia endovenosa durante por lo menos otras 48 horas. Si el paciente presenta signos clínicos, este debe ser rehidratado durante las primeras 4 a 6 horas y posteriormente continuar con fluidoterapia endovenosa con solución cristaloide isotónica de 90 a 180 ml por kilogramo por día durante por lo menos 48 a 72 horas. Se monitorean nuevamente marcadores de función renal. Si estos se encuentran elevados, se debe de continuar la fluidoterapia endovenosa y se debe instaurar tratamiento para insuficiencia renal aguda. Si la insuficiencia renal es anúrica, medicamentos como furosemida, manitol o dopamina pudieran estar indicados. El pronóstico depende de muchos factores, como la condición del paciente al inicio del tratamiento, el tiempo transcurrido desde la ingestión, el éxito de la descontaminación y la progresión del daño, en donde puede haber degeneración tubular, necrosis renal y mineralizaciones. Se considera que el pronóstico es bueno cuando el paciente tiene buena respuesta a la terapia, la producción de orina es adecuada, comen voluntariamente y no hay evidencia de daño severo. Y por último,
pienso que podemos concluir que es muy importante que los propietarios de mascotas caninas estén informados del riesgo que conlleva el alimentar a nuestras mascotas con uvas y pasas. Por lo tanto, si existe ingestión premeditada o accidental, no esperes a que desarrolle signos clínicos. Llévalo inmediatamente con tu médico veterinario, ya que cuanto más rápido sea diagnosticado y tratado, mejor será su pronóstico. Todos los casos de ingestión de uvas y pasas en perros deberían considerarse potencialmente serios. Y pues muchas gracias por estar hasta el final con nosotros de este video. Si te están gustando nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook. Y hasta la próxima.